A ver, pensemos en esto por un segundo. Nuestras células, a cada instante, están tomando decisiones de vida o muerte sobre cómo generar energía. Pero, ¿qué pasa cuando algo en ese sistema falla? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en eso, y vamos a ver cómo una molécula, que casi siempre tiene mala fama, es la verdadera protagonista de toda esta historia. Seguro que a más de uno le ha pasado. Se está en medio de un entrenamiento dándolo todo y de repente, fuego en los músculos. La mayoría de nosotros le echamos la culpa al lactato, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si les digo que la historia es mucho, pero mucho más interesante? De hecho, es vital para sobrevivir. Es hora de que le hagamos justicia a esta molécula. Miren, lejos de ser un desecho, el lactato es más bien como una divisa energética de alta velocidad. Es una moneda de cambio que viaja por todo el cuerpo, casi como un mensajero, llevando combustible justo donde se necesita con urgencia. No es un villano, es un jugador clave, un protagonista en el complejo juego del metabolismo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro recorrido? Sencillo. Primero vamos a poner al lactato en el lugar que le corresponde. Después, nos vamos a parar en un punto crítico, la encrucijada del piruvato. De ahí, nos metemos de cabeza a la maquinaria celular. Luego, veremos qué pasa cuando todo colapsa en la acidosis láctica. Y al final, vamos a atar todos los cabos para entender cómo impacta en nuestra salud. Muy bien, arranquemos. Es momento de cambiar la perspectiva sobre el lactato y su verdadero papel en el cuerpo. Ojo, para entender bien al lactato, hay que conocer a su precursor, el piruvato. Porque el destino del piruvato lo es todo. Piénsenlo así. Si el piruvato logra entrar a la mitocondria, que es como la planta de energía de la célula, la producción de ATP, o sea, de energía, se multiplica por 15. Es una diferencia abismal. Y entender esto es el primer paso para descifrar por qué, a veces, la célula elige producir lactato. Y con esto llegamos a un momento decisivo, una verdadera encrucijada metabólica. Aquí, justo aquí, la célula tiene que tomar una decisión que va a definir su estrategia energética de forma inmediata. Aquí se puede ver la increíble flexibilidad de la célula. Tiene básicamente dos caminos. Opción A, la ruta rápida, la glucólisis anaeróbica. Imaginen un sprint. Se necesita energía ya, así que convierte el piruvato en lactato. Es rapidísimo, pero, bueno, no muy eficiente. Y luego está la opción B, la ruta eficiente, la oxidación mitocondrial. Si hay oxígeno y un poco más de tiempo, el piruvato entra a la mitocondria y ¡boom!, produce una cantidad masiva de energía. Es una elección constante que hace la célula, entre velocidad o resistencia. Ok, ya entendimos la encrucijada. Ahora, ¿quién controla el tráfico? Vamos a conocer a los guardianes moleculares que deciden quién entra y quién no a esta central de energía, la mitocondria. El primer personaje en esta historia es el transportador mitocondrial de piruvato, o MPC para abreviar. Este es, literalmente, el portero, la puerta de entrada. Si el MPC no le da acceso, el piruvato simplemente no puede entrar a la mitocondria. No importa cuánto oxígeno haya, la puerta está cerrada. Así de crucial es. Bien, una vez que el piruvato cruza esa puerta, se topa con el motor, el complejo piruvato deshidrogenasa, o PDC. Esto es como una línea de ensamblaje súper eficaz. Toma el piruvato y lo convierte en acetil-CoA, que es el combustible de alto octanaje que necesita el ciclo de Krebs, o sea, el corazón mismo de la producción de energía. Claro, y todo motor potente necesita un buen sistema de frenos. Y para eso están las piruvato deshidrogenasa quinasas, las PDCas. Estas enzimas son las que pueden, literalmente, apagar el motor, el PDC. Cuando se activan, es como pisar el freno a fondo. Detienen la conversión de piruvato y obligan a la célula a tomar la otra ruta, la del lactato. Entonces, ahí lo tenemos. La puerta es el MPC, el motor es el PDC, y los frenos son las PDCas. Este trío es el que está al mando, decidiendo todo el tiempo la estrategia energética. Ok, hasta ahora todo bien. Hemos visto el sistema funcionando como un reloj suizo. Pero, ¿qué pasa cuando esta maquinaria de precisión se rompe o se sobrecarga? Bueno, ahí es cuando entramos en un terreno mucho más complicado, la acidosis láctica. A ver, es clave entender esto. No todas las acidosis lácticas son iguales. Se dividen en dos tipos principales. El tipo A es, digamos, el caso clásico. Falta oxígeno en los tejidos. La célula no tiene otra opción más que ir por la vía rápida y empieza a producir lactato a montones. Pensemos en un shock séptico, un trauma, situaciones límite. Pero el tipo B es distinto, es más silencioso. Aquí el oxígeno no falta.
El problema está en la maquinaria misma. Hay algo, una enfermedad, una toxina, un fallo genético, que está saboteando a la mitocondria desde adentro. Y lo interesante del tipo B es que puede ser provocado por cosas que no parecen tan extremas. Por ejemplo, una intoxicación por etanol, que desbalancea toda la química celular y empuja a la producción de lactato. Lo mismo pasa con algunos medicamentos, como ciertos antirretrovirales o el antibiótico Linezolid. Actúan como verdaderos saboteadores, atacando directamente a las mitocondrias. Al final, el resultado es el mismo. El piruvato no puede procesarse bien y el lactato se acumula a niveles peligrosos. Bueno, ahora vamos a conectar los puntos, porque todo esto que pasa a nivel microscópico, este equilibrio molecular tan delicado, ¿cómo se traduce en la salud o en la enfermedad de una persona? Van a ver que la conexión es directa y fascinante. Aquí es donde se ve el vínculo tan brutal entre la genética y el metabolismo. Un solo error, una pequeña mutación en el gen que construye la puerta o el motor, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Pensemos en el síndrome de Lee. Ahí falla el motor, el PDC, y el resultado es un colapso energético total. O en MELAS, donde se cree que un fallo genético hace que haya menos puertas, menos MPC, y el lactato no tiene más remedio que acumularse. Y ojo, que esto no se queda solo en enfermedades genéticas raras, para nada. La desregulación de este eje de este sistema de motor y freno, el PDC-PDK, resulta que es un factor clave en algunas de las enfermedades más comunes que conocemos, la diabetes tipo 2, por ejemplo, o el metabolismo tan particular del cáncer, el famoso efecto Warburg. Incluso en enfermedades neurodegenerativas vemos que este interruptor metabólico está fallando. Pero aquí viene lo bueno, la parte esperanzadora. Al entender también cómo funciona este sistema, estamos empezando a aprender a manipularlo a nuestro favor. Ya se están investigando fármacos como el dicloroacetato, que lo que hacen es quitar los frenos, las PDKs, para forzar a la célula a usar la vía eficiente. Y por otro lado, se investigan inhibidores de la puerta, del MPC, para hacer lo contrario, bloquear la entrada del piruvato, lo que podría ser útil en cáncer. Estamos poco a poco aprendiendo a ser los directores de orquesta del flujo energético celular. Entonces, queda claro que el manejo de la energía en nuestras células es un acto de equilibrio increíblemente delicado. Y no es solo bioquímica de libro de texto, es un sistema vivo que responde a todo, a lo que comemos, a cuánto nos movemos, al estrés. Así que la gran pregunta que nos queda flotando es, ¿con nuestros estilos de vida modernos no estaremos llevando ese equilibrio a su punto de ruptura? Es una reflexión que creo nos toca a todos.